medios que tienen un efecto mineral corticoide, inclusive los glucocorticoides. Ahí la responsabilidad de conservar la presión arterial y su déficit se genera o se manifiesta con caídas de la presión arterial. Entonces, para decir nada más que también otros compuestos tienen efecto mineral corticoide. Su déficit causa hipotensión, shock y muerte, como es que ocurre cuando se está en una situación de insuficiencia suprarrenal, porque imagínense, la enfermedad no selecciona, no solamente a las células de la glomerulosa, no, ¿cómo? No, ahora vamos a ir, y no es así, a no ser que tenga una neoplasia de determinada colonia de células que va a determinar funciones particulares y que no va a involucrar a otras células. Pero cuando viene la enfermedad, y voy a adelantarme un poco de las cosas que debo decir, la tuberculosis es una de las causas en los países subdesarrollados. En otros países son problemas de autoinmunidad que van a causar estos problemas. Entonces, en estas circunstancias podría haber una caída de aldosterona y llevar a la muerte. Se asocia con restricción del líquido extracelular, obviamente, ¿no? Esto es consecuencia de, al final tengo un pequeño algoritmo para hacerles recuerdo. Necesariamente, por los efectos que tiene la aldosterona, va a cruzar con elevación de la reabsorción de sodio intercambiando por potasio. Pues quiere decir que al beber esto está mal, ¿no? Está mal esto. Su déficit dice, no, está bien. Cuando dice su déficit está en relación. Cuando está elevado, entonces esta tiene que ser hipocalcia. Mucho cuidado. Bueno, a veces leemos la diapositiva, no analizamos y las consecuencias son estas. Cuando se habla de déficit está perfectamente porque va a haber una caída de sodio también paralelamente. La aldosterona tiene una vida media de 15 minutos, una concentración plasmática de 6 nanogramos. Insisto mucho en esta parte, ¿no? La acción de la aldosterona es captar sodio, expandir el líquido extracelular y de esa manera aumenta la presión arterial. La caída bloquea este intercambio, obviamente va a haber caída de sodio e incremento de potasio. A eso se refiere la hipercalemia. No hay mucho que hablar sobre esto porque es una hormona que se la menciona diariamente. Y aquí está el mecanismo de acción. Fíjense ustedes, la aldosterona actúa sobre las células tubulares, renales. Hay un receptor de mineral corticoide que al unirse con el receptor forma un complejo que va a ir hasta el núcleo para interactuar con el ADN de estas células y generar un RNA mensajero que, como ustedes saben, esto es reiteración hacia los ribosomas y de allá síntesis de proteínas. La especificidad de la aldosterona está en inducir a la secreción de la sodio-potasio ATPasa para justamente captar sodio y a intercambiar con el potasio. Pero también forma unos canales, ya esto en la membrana luminal, intercambiadores de sodio y potasio, por los que se van a complementar este mecanismo de acción. Esta lámina es interesante porque además conlleva otro mensaje que les va a servir para armar diagnósticos clínicos, para la fisiopatología posterior. Por ejemplo, habla de que la aldosterona tiene un bloqueador en el receptor que es la espironolactona. Esta espironolactona, desde el punto de vista clínico, nosotros decimos que es un ahorrador, un diurético ahorrador de potasio. Y generalmente se utiliza cuando se hacen tratamientos prolongados, cuando hay retención de líquido en el organismo. ¿Para qué? Para que el sodio pueda hacerse presente en la luz tubular y permitir, por mecanismo osmótico, pérdidas importantes o
excreción importante de agua. Este es uno de los mecanismos. Pero acá también vemos la amiloride, que tiene el mismo efecto, pero que actúa en su mecanismo en la membrana luminal, bloqueando este canal de sodio. Por lo tanto, estamos frente a dos diuréticos que cumplen la misma función, pero que su mecanismo de acción está en diferentes. ¿Está claro esto? Es posible que vaya a preguntar algunas cosas. Me lo anota por favor eso como pregunta. ¿Cuál es el diurético ahorrador de potasio? ¿Dónde está la lista? ¿Por dónde anda? ¿Desapareció? Anótemelo por favor. ¿Cuál es el diurético ahorrador de potasio? Sí se llama, ¿no? La espironolactona. Así también se va a conocer. Bien, una vez que se ha producido aquello, esto es más fácil. Fíjense, aquí está la misma célula, aquí está el líquido tubular y este es el líquido plasmático en la membrana, aquí en esta zona. Entonces el intercambio de sodio y potasio, y obviamente va a tener repercusiones dando una orina con niveles bajos de sodio y alto de potasio. Al contrario, en el líquido plasmático, concentraciones altas de sodio y bajas de potasio. Es simplemente nada más acordarse de este mecanismo de acción para poder explicar las consecuencias que tiene esta hormona. Desde luego, la reabsorción de sodio va a determinar un aumento del volumen de líquido extracelular en esos porcentajes, y aumentará también la presión arterial hasta un 25%. Fíjense ustedes, la caída de la aldosterona, por lo tanto, perderá en proporción esta elevación o caída a la inversa de la presión arterial. Creo que no hay mucho más que hablar. Y aquí vamos a hablar un poco del mecanismo renina-angiotensina. Creo que lo han visto ya en diferentes lugares, inclusive en la regulación de la presión arterial cuando se hace, ¿no es cierto? El primer nivel es el nervioso, el segundo nivel está referido a las hormonas precisamente, y en tercer lugar está ¿qué? La regulación de los movimientos a través de los riñones, ¿verdad? Entonces, iniciamos y decimos que una de las causas para que se active la secreción de aldosterona es la caída de presión arterial en el flujo sanguíneo renal. Esto permite la secreción de renina, que en el pasado equivocadamente se decía que era una hormona, pero en realidad por las acciones está por demás demostrado que no es una hormona, sino es una enzima que va a actuar sobre el angiotensinógeno para desdoblar en un decapéptido que es el angiotensino o la angiotensina 1. Esta angiotensina, al pasar por los capilares pulmonares, por acción de la ECA, memoricen por favor esta ECA, porque cuando se hace manejo de la hipertensión arterial se habla de los bloqueadores de la ECA. Y en este caso, si nosotros bloqueamos esta ECA, la angiotensina se va a quedar como tal y no va a seguir el siguiente paso, que es la angiotensina 2. Entonces, al pasar por los pulmones se convierte en angiotensina 2 y tiene acciones muy conocidas, pero otras que no las hemos mencionado a lo largo de todo este proceso, y vamos a reiterar y ampliar esta información. La angiotensina 2 va a actuar sobre los riñones, sobre todo en la suprarrenal, en la glándula suprarrenal, aquí está, ¿no es cierto?, para la producción de aldosterona. Estoy viendo ahí, aquí está, ¿no es cierto?, la producción de aldosterona para la reabsorción de sodio y excreción de potasio. Esto es lo que hace. Al reabsorber sodio, su amigo inseparable, que es el cloro, le acompaña, va a generar un gradiente osmótico y el agua va a seguir a continuación. Tiene un efecto de potencializar la actividad simpática, y las dos acciones que siempre yo menciono es que en la
En la capa fascicular libera aldosterona y el otro efecto es el efecto vasoconstrictor de la angiotensina. Por eso es que la angiotensina se la considera como un poderoso elevador de la presión arterial, por ese efecto vasopresor que tiene. Esto es lo que lo dice. Y fíjense acá, dice también que libera la hormona antidiurética para la reabsorción de agua. Esta parte no la menciono mucho, simplemente esta otra parte de la reabsorción de agua. ¿Por qué? Digo, de sodio, ¿por qué? Porque implícitamente el agua va a ingresar, pero fíjense cómo se refuerza a través de la hormona antidiurética la reabsorción de agua. En conclusión, cloruro de sodio más agua aumenta el líquido extracelular y produce aumento de la presión arterial. Y ese es el algoritmo que les decía, ¿no? Fíjense, el sodio es igual al líquido extracelular y es igual a la presión arterial. Aumento de sodio, aumenta el líquido extracelular, aumenta la presión. Cae el sodio, cae el líquido extracelular, cae la presión arterial. Esto es indiscutible, es un algoritmo, prácticamente es una ley. Nadie puede discutir esta expresión. Esto es lo que en la práctica médica se hace. Cuando hay un sujeto que tiene hipotensión arterial por pérdida de líquido, pues lo primero que debemos hacer es administrar soluciones cristaloides, nada de glucosa. Aquí no estamos hablando de cristaloides. Creo que son paradigmas que les estoy señalando. ¿Por qué? Porque generalmente en la práctica médica, cuando ya los recibimos en los hospitales a ustedes, a veces no saben administrar un líquido. Entonces estos criterios sirven para eso, son generales desde luego. Los estímulos para la liberación de aldosterona se encuentra la hiponatremia, angiotensina 2, ACTH y la hipercalemia. Son estímulos. ¿Y por qué no agregamos aquí como hipotensión también? Fíjense, no se ha mencionado, pero aquí estamos diciendo que parte de la hipotensión. Entonces esto es otro componente más para la inducción, para la secreción de aldosterona. Y aquí vemos en esta otra lámina cómo el angiotensinógeno que se sintetiza en el hígado tiene 14 aminoácidos. Al liberarse aminoácidos, como en este caso estamos viendo, se convierte en un decapéptido, angiotensina 1, y la angiotensina 2 es un octapéptido. Fíjense, en algún momento algún colega puede preguntar, ¿no? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Que es mucho, hablamos de qué es, de qué es, de qué, mucho hablamos de eso. Aquí está la vida media de cada uno de ellos. Algo que no se dice, no sé si está en el Guyton, cada vez leo menos el Guyton porque muchas cosas le faltan, y esto seguramente que no hay. Alguien hablaba de la angiotensina 3 o de la angiotensina 3, sí, y de la angiotensina 4. Entonces, a partir de la angiotensina 2, miren, por angiotensinas que se encuentran en los hematíes, se va a convertir en un compuesto de 7 aminoácidos y la angiotensina 4 en 6 aminoácidos. Esto creo que no está descrito, no sé si en los otros libros de fisiología. Si tienen el dato, me lo avisan por favor, como son 700 mentes que están buscando, alguien podría haber encontrado esto, ¿no? Listo, aquí creo que terminamos esta parte de la aldosterona. Pero una vez que hemos terminado ya de analizar lo que es la aldosterona y glucocorticoides, en este caso cortisol, vamos a hacer una comparación de los efectos. Aquí vemos, yo lo he remarcado esto con amarillo, y aquí está la aldosterona que ya no se ve el color, pero están remarcados. Son los esteroides, en este caso esteroides suprarrenales, el cortisol. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos un metabolito intermedio, la aldosterona, y aquí los otros metabolitos con efecto mineral corticoide. Vemos acá los esteroides sintéticos. Aquí está la cortisona, prednisona, metilprednisona, dexametasona y un compuesto fluorado. Entonces nos dicen las concentraciones plasmáticas. Obviamente que los fármacos externos, de administración externa, si bien se pueden medir, pero
No se dice la dosis para poder expresarlas en cifras plasmáticas. Acá sí, la producción, esto es diaria, esta es la concentración en mililitros, y cuando hablo del cortisol de 5 a 25 perfectamente esta cifra está dentro del rango. Para decir más, de estos otros numeritos que están allá, no me interesa que los aprendan, mejor si no lo saben, porque después, como mi amigo decía, ¿no? Parece que captaras una información, memorizas y parece que lo vas perdiendo, parece que empujar un cajoncito y se pierde el otro conocimiento, y a veces parece que es ocurrir. Entonces, estas cifras no lo memoricen, sino algunas. Y la actividad, sobre todo, glucocorticoide, su efecto de producir glucosa. El cortisol sería uno. Y compara estos con nosotros. Fíjense, ninguno tiene un valor más alto. Y cuando comparamos con la aldosterona, ¿dónde está por hoy la aldosterona? Aquí está. Fíjense, tiene un mineral, un glucocorticoide, pero efecto bajísimo, ¿no es cierto? Y si comparamos estas dos hormonas, vemos la actividad mineral corticoide, teniendo en cuenta que el cortisol es 1, fíjense cómo es la aldosterona. Tiene 3000 veces, o quiere decir esto también que tiene 3000 veces menos el cortisol con efecto mineral corticoide que la aldosterona. Y así van comparando. Y aquí, si nos fijamos entre los corticoides, decía, la betametasona y la dexametasona tienen efecto glucocorticoide elevado. La dexametasona la dexametasona, aquí no tengo la beta, creo que no tengo la beta, ¿no? Ya, la dexametasona son corticoides de acción poderosa, la dexa y la beta. Nosotros utilizamos bastante. Entonces, esas son las relaciones de efecto mineral corticoide. Fíjense cómo administrando podemos elevar la glucosa. Y de actividad mineral corticoide prácticamente. Pero en el manejo médico no necesitamos tener los extremos, sino necesitamos tener tanto efecto mineral corticoide como glucocorticoide. Por eso es que se utiliza la prednisona con esos beneficios. Fíjense, 4 de glucocorticoide y de mineral corticoide 0,8. Entonces, es un medicamento bastante bien utilizado en situaciones de enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, que de por vida utiliza. El efecto es, como decía en algún momento, el efecto Cushing, ¿no? Síndrome de Cushing, por hipercorticismo, en este caso, por aumento exagerado en la administración. Entonces, esto es lo que he querido mostrarles, y ahora vamos a completar con las hormonas de la zona reticular de la glándula suprarrenal. Y en este caso tenemos dos hormonas, la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, siempre a partir del colesterol, con pasos sucesivos de pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, hasta de hidroepiandrosterona. Y la hormona representante, cuidado con eso, cuidado, cuando se dosifica en la parte clínica, nosotros dosificamos de hidroepiandrosterona sulfato. Así se solicita cuando hay que hacer una evaluación del funcionamiento de esta zona. La otra hormona es la androstenediona. Estas dos hormonas secretadas en la zona reticular de la cápsula suprarrenal tiene efectos androgenizantes, se denomina andrógenos débiles, y estos andrógenos débiles se manifiestan sobre todo en la pubertad, son responsables en el sexo femenino del desarrollo pubiano y del desarrollo del vello axilar. Decía que estas dos eran la dihidroepiandrosterona y la androstenediona, andrógenos débiles, pero que en tejido periférico generan otras hormonas poderosísimas como la testosterona. Y a partir de la testosterona, por efecto de aromatización, vemos acá las hormonas estrogénicas.
17 beta estradiol, la hormona más poderosa, que lo vamos a mencionar más adelante, estriol y estrón. Esto es en la mujer en el periodo intergenésico, el estriol durante el embarazo y la estrona en la mujer posmenopáusica. Así se lo ha descrito y así funciona este mecanismo. Entonces decía que son la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. Esto no es 5 por si acaso, insisto, sulfato quiere decir, ¿no? Tienen efecto andrógeno débil, les he dicho yo, aumenta poco antes de la pubertad, responsable de la adrenalina. En el sexo masculino no tiene la jerarquía de acción. ¿Por qué? Porque hay otra hormona más poderosa que es la testosterona, que es responsable del desarrollo en este periodo, que prácticamente eclipsa la acción de la androstenediona y de la dihidroepiandrosterona. Eso para que esté claro. Y vemos al final, ¿sí?, de esta parte en la zona en la parte de la médula suprarrenal, vemos a las catecolaminas. Y acá vemos las catecolaminas como a partir de la tirosina se va a convertir en L-dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Son pasos sucesivos. Esta es la célula la célula del núcleo de la médula, perdón, en la parte central de la glándula, donde estas células son responsables. En realidad algunos autores dicen que son terminaciones nerviosas que liberarían estas hormonas. Y parece aquí se ve cómo en el citoplasma se está sintetizando a partir de la tirosina, ingresa por intercambiador hasta el estado de dopamina, y la dopamina aquí a noradrenalina, y una vez que sale como noradrenalina, por efecto enzimático también se va a convertir en adrenalina para ser expulsados o aportados al torrente circulatorio. Ahora, hay algunas consideraciones, entiendan esto, que no vamos a tocar las funciones. Las funciones se las ve en el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Allá vamos a ver todos esos detalles, si no sería una repetición. Simplemente es aquí una correlación de estas hormonas que se van secretando en estas zonas. Entonces vemos que la regulación de la secreción está dada por la estimulación simpática por el estrés. Alguien preguntaba por ahí, creo que no está la señorita, decía, y en el estrés creo que es esta hormona, al referirse al cortisol, creo que se libera esta hormona, efectivamente, ¿no? Pero se asocia a las catecolaminas, y vamos a ver más adelante todo eso. Las acciones fisiológicas, esto es lo que advertía yo, ¿no?, que vamos a estudiar en la parte de sistema autonómico. Las concentraciones de las catecolaminas de 25 a 50 picogramos es muy baja la concentración, su vida media es también corta, y de 2 a 3%, igual que las otras hormonas como glucocorticoides, más o menos el 1% se excretaba al estado de hormona como tal. Aquí también un poquito más se excreta. Cuando se hace estudios del funcionamiento, por ejemplo, de la enfermedad que se llama feocromocitoma, que cruza con cuadros de hipertensión y queremos hacer diagnóstico, se debe determinar este metabolito terminal, el ácido vanilmandélico. Este es el metabolito, como aquí estamos viendo, fíjense, la adrenalina y noradrenalina por estas enzimas lleva finalmente a la síntesis final de ácido vanilmandélico presente en el. Anótenmelo por favor en las preguntas.
¿Cuál es el metabolito de las catecolaminas presentes en orina? ¿Dónde están listas? ¿Está ahí? Sí, eso anótenlo para que como una ayuda a memoria les puede servir. Entonces, eso es en relación a las catecolaminas. Y ahora vamos a ver cómo andamos de tiempo. Ahí andamos aquí como dice. Decía, ¿no? ¿Cuál es el metabolito de las catecolaminas para el estudio del funcionamiento de estas? Presente en orina. Más o menos esa es la idea. Y después ya vamos a ir analizando. ¿En qué tiempo hablamos? 43. Ya. Pero vamos a tener que dejar para... Ahora vamos a referir a algunos trastornos. Estos hechos son simplemente exageraciones o disminución del efecto fisiológico. Eso debe entenderse. Y a veces hay una riqueza en cuanto a experiencia. La enfermedad de Addison. Esta es una enfermedad por disminución de cortisol. Decía yo hace unos 5 minutos que en los países pobres, eufemísticamente nos dicen, ¿no? Países en desarrollo, para no decirnos países pobres, ¿no? Que así nomás somos, así nomás es la realidad, para hacernos sentir países en desarrollo. Qué lindo, ¿no? Entonces, aquí todavía las enfermedades contagiosas no han sido controladas. En otros países desarrollados, digamos, una de las principales causas son los problemas de inmunidad, problemas autoinmunes que destruyen la glándula. Y vemos acá una paciente que este tensiómetro nos está diciendo que hay una caída de la presión arterial, ¿verdad? Y aquí nos está mostrando unas pigmentaciones que no solamente están en ese lugar, sino también en los pliegues de las manos. ¿Sí? Los signos y síntomas están expresados por déficit de glucocorticoides. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las acciones? ¿Ya ven? Ya hemos dicho. Hay una resistencia a insulina, por lo tanto no ingresa glucosa a la célula. Y por parte del hígado hay una gluconeogénesis. Eso hace que en conjunto se eleve la glucosa para las funciones respectivas. Y este tipo de pacientes no pueden tolerar el ayuno. Sería otro signo para ustedes. Por eso, cuando se hace una entrevista con pacientes que tienen este tipo de problemas, yo veo, ¿tiene hipotensión arterial? Un signo. ¿Tiene pigmentaciones? O en la cicatriz, que no dice la lámina, en las cicatrices, cuando se lesiona, hay una hiperpigmentación. Pérdida de la atención, irritabilidad. Y estos pacientes van a tener inmediatamente, después de la hipotensión, entran en shock y esa es la causa de muerte, si es que no se toma una decisión adecuada. Déficit de glucocorticoides, déficit mineral corticoides, hiperpigmentación. Esto lo hemos mencionado hace un momento. ¿Qué tendrá en la sangre respecto a los iones? A ver, los que están atentamente escuchando o están pensando en el partido de mañana, ¿qué será? ¿Habrá entradas? ¿No habrá? ¿Se habrán agotado? ¿No? ¿Cómo se llama? A ver, efectos de la aldosterona. Hemos dicho que el 5 no se ven reportaciones de hipercalemias. Díganos, es tan sencillo que es eso. ¿No? Hiper. Bien, ¿qué más?
conservación de la presión arterial, porque si no, tenemos todos normalmente aldosterona, y no por ser impresionante, sino el término que va a discriminar son concentraciones fisiológicas, ese es el término, ¿no? En condiciones fisiológicas, tendencia a mantener la presión normal. En relación a los electrolitos, es aumento de la concentración plasmática de sodio, ¿no? Déficit o pérdida de potasio, como que este paciente, ¿qué tendrá este paciente? Al revés, ¿no? Una lámina muscular, ¿no? Tiene hiponatremia, hipercalemia y tiene acidosis metabólica. Eso no sabe. Se los dejaré como un cuestionamiento, pero hay que saber el porqué. Si nosotros memorizamos así nomás esto, fija, hasta el examen les dura. Pero más allá, cuando ya quieren recordar esto, es difícil. Por eso hay que ir a la base orientadora de la acción, lo que decían los cubanos hace 20 años cuando nos visitaban. Yo hablo de la invariante del conocimiento, son como maquinitas, como chips. ¿Qué hace el aldosterona? Pues absorbe el sodio, intercambiar con eso es de por vida, eso no va a cambiar nunca, no por actualizaciones, congreso de hipertensión, va a venir otro y va a decir esto no había sido así, eso no va a pasar nunca, porque esto es así. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Los signos y síntomas: debilidad en el 99%, pérdida de peso 97%, esto es gente que está en relación con la anorexia, que no quieren comer, que no comen, ¿no? Náuseas y vómitos. Pigmentación, un 52%, tampoco, ¿cuánto es? 82, ¿no? 82% y dolor abdominal. Y hay otros signos, ¿no?, que se presentan. Yo me acuerdo de un profesor hace muchos años afuera presentaron un caso de enfermedad o síndrome de enfermedad y decía, ¿no?, estos pacientes tienen tendencia a buscar sal, igual que los herbívoros, esas ovejas, cuando encuentran una zona con salitre se aglomeran, es igual que la disonía. Es otro signo que van a notar ustedes, no ese apetito hedónico por la sal. Sin tener esta enfermedad, hay alguien que tiene ese apetito de querer consumir sal porque sí. Hoy por hoy sabemos que esto está contraindicado por el tema de la hipertensión arterial, pero estos pacientes con enfermedad, ya les digo, no es cuestión de tener a un clínico, pensar, sospechar y luego revisar para llegar al diagnóstico. ¿Qué hora es? ¿Ah? Ya, 8:51, pues podemos terminar. Síndrome de Cushing. Es al revés. O sea que hay un hipercorticismo, hay un aumento de los hormonas. Estas personas tienen, por alguna razón, un aumento de las hormonas esteroides, en este caso, cortisol. Puede ser endógeno, por hiperplasia de la zona fascicular, puede ser por aumento de su estimulador de ACTH, que no necesariamente en la hipófisis, la pituitaria. Puede haber otra zona productora de estas hormonas. Estoy refiriendo al ACTH. Tumores pulmonares, cáncer pulmonar generalmente, y que tiene esta consecuencia. Perdón, entonces, por eso. Pero puede haber también otra forma iatrogénica. La iatrogenia es el daño causado por los médicos. Llega nomás, está diciendo, sí doctor, me está haciendo bien, ay doctorcito, yo no conozco otro doctor, que me coloca esa inyección y me siento muy bien, ¿no? Y el doctorcito le sigue dando.
Eso es iatrogénico, un daño causado por el medio. Entonces, de esa forma también hay este síndrome de Cushing. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene una fase de luna llena, una obesidad centrípeta, tiene un adelgazamiento de las extremidades, como les decía en la caricatura, ¿no es cierto? Un dibujito aquí, sus pies, etcétera, etcétera, que aparenta una persona, pues, si le ponemos un abrigo así, se ve, pero no, como no se ven las extremidades, pues impresiona. ¿Y qué más tenemos? A ver, ¿esto qué es? Hemos indicado que produce osteoporosis por desmineralización. ¿Qué más? No tiene acá, presenta estriaciones ginosas, tiene espalda de búfalo, medio jorobados están estos pacientes. Y desde luego, ¿qué es lo que no va a faltar, que no se ve en la lámina? Es hipertensión, al contrario de lo que es la tensión, y va a tener hiperglucemia. Se va a elevar tanto. Si se eleva el azúcar, ustedes ya han hecho la parte de páncreas endócrino. Si se va a elevar el azúcar, naturalmente, ¿quién se va a elevar? ¿Qué hormona? ¿Qué hormona se va a elevar? La insulina. Entonces la insulina tendría que producir su agua, pero hay una resistencia insulínica. Por eso se conserva estos niveles altos de azúcar. Ahora, ¿por qué la razón de que tiene una obesidad centrípeta? Porque la insulina tiene la ventaja de producir síntesis de triglicéridos en el adipocito, se pega ahí. Pero y en la periferia hay proteólisis, ¿no? Entonces por eso es que las extremidades están muy adelgazadas, además la insulina en esta zona no se quita. Por eso es que tienen esta morfología. Y acá estamos viendo cómo es que se puede producir este incremento de estas hormonas. En este caso, un adenoma hipofisiario, que los autores hablan ya de enfermedad de Cushing, en este caso, de enfermedad. El resto es síndrome. En este caso, cuando el tumor que se encuentra en las suprarrenales es exclusivamente de la zona fascicular, entonces hay un incremento. En este caso, esto, producción de ACTH va a hacer que se incremente cortisol. Y en este caso, eso que mencionaba, son las células que se encuentran en otras zonas. Por ejemplo, en un cáncer de pulmón va a haber producción y esta persona va a tener esta enfermedad que se llama. Las líneas gruesas son las producciones y estas líneas son las concentraciones bajas, porque en este caso no hay razón para que esto incremente, ¿verdad? Esto es lo que pasa. Listo. Ahora vamos a ver el síndrome de Connors. ¿Estamos bien? Lo dejaremos esto para el día siguiente. ¿Cómo andamos en tiempo? ¿Ya? 56. Ya, lo dejaremos. Escúchenme una cosa. Escuchen bien lo que voy a decir. Estos 2 días que vienen no vamos a pasar clases. Hemos tratado de consensuar con el doctor Lucio Álvarez, quien es el responsable momentáneamente